Buenas noches, son imágenes de la ciudad de Culiacán. Es la zona del fraccionamiento Tres Ríos, donde hace 2 años y 2 meses se dio aquel enfrentamiento, aquella violencia tras la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Todo está en paz, esta noche todo está en calma. Culiacán no parece darse por enterada de que desde ayer hay una oferta del Departamento de Estado de Estados Unidos, una oferta de $5 millones para quien dé información que lleve a encontrar a los 4 hijos del Chapo Guzmán. $5 millones para quien proporcione información que permita capturar a Ovidio Guzmán López, a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar y a Joaquín Guzmán López. $5 millones por cada uno. No hay operativos, no hay zozobra. Noche serena entre Ríos, Culiacán, el supuesto bastión de los Guzmán, de los hermanos Guzmán. En el resto de Culiacán y del estado las cosas son más o menos por el estilo, son iguales. Hay tranquilidad, hay gente en las calles, gente divirtiéndose, en restaurantes, en las plazas comerciales. Por lo pronto, ni el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ni el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda, avisoran un brote de violencia por la recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos. No vemos que con esta alerta se incremente la incidencia delictiva en el estado. Hasta el momento no vemos condiciones que nos permita suponer que vaya a ocurrir algún evento adicional. Anoche terminamos el programa preguntando si la recompensa que ofrecía el gobierno de Estados Unidos sería un incentivo para que el gobierno mexicano reforzara la persecución de los hermanos Guzmán. Lo hicimos con una cierta duda. Bueno, pues temprano le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema. Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. Tras lo del Culiacanazo, ¿la detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno? Sí, todos. No hay impunidad para nadie. ¿Será una prioridad? Sí, dice el presidente López Obrador. Pues veremos si de alguna manera se refuerza algún operativo, hay una acción para dar con estas 4 personas, estos 4 hijos de Joaquín Guzmán. Bueno, hablando de imágenes, vamos a ver esta, creo que es la imagen del día. Hoy, esta tarde, en Villahermosa, ahí están todos los gobernadores menos el de Jalisco, que había avisado que estaba de vacaciones. Ahí está el gobernador Durazo, el gobernador de Chiapas, el de Aguascalientes, el de Durango, por ahí está el de Oaxaca, el de Quintana Roo, el de Tamaulipas, las gobernadoras todas, Chihuahua, Campeche, ahí está Claudia Sheinbaum, Nayarit, Colima, Baja California, Guerrero, ahí está Cuauhtémoc Blanco. Ahí está el gobernador de Michoacán, Samuel García, el gobernador panista de Guanajuato. La imagen del día, una imagen impensable hace no mucho, pero se reunieron todos los gobernadores, menos el que está de vacaciones, y queda esa foto con esa gran sonrisa, todos rodeando al presidente López Obrador. Vaya imagen de fin de año. ¿Cuál es el antecedente de esta fotografía? Nos tendríamos que remontar hasta hace más de 3 años, al 4 de diciembre del 2018. Acaba de tomar posición el presidente López Obrador y fue la última fotografía con esa cantidad de gobernadores. Cierto que 24 de esos gobernadores ya no están en funciones, pero parecía, ahí está el gobernador de Campeche, hoy dirigente del PRI. En fin, ahí hay varios de los, ahí está Enrique Alfaro de Jalisco.
Adán Augusto López, arriba a la derecha, ahí está el Bronco. Se decía que venía un nuevo momento en el país, un momento de concordia, pero bueno, luego vimos todo lo que pasó, el encono, la polarización, la radicalización de algunos gobernadores, sobre todo durante la pandemia, crearon una alianza. Hoy todo parece distinto, contrario a lo que piensan muchos. Y muy en el sentido de lo que hemos dicho aquí desde hace cuando menos de septiembre, hay un aire, hay un viento de concordia política en el país, y para muestra queda la fotografía de hoy en Villahermosa. ¿Qué pasa si regresa? A mí me chingan, yo creo, porque ya mataron a mi carnal también. ¿Y usted, jefe? No desaparecen. ¿Y usted? No, pues por amenaza de muerte también. No podemos estar allá porque si volvemos los matan. Llevaron a mi esposo y pues, la verdad también apenas antes de salirme fueron por mí amenazándome que me iban a quitar a mis hijos y si no me salía dentro de 24 horas pues nos iban a matar. ¿Se lo devolvieron? No sé nada. Ya lo di por desaparecido totalmente. Son testimonios que obtuvo el reportero Humberto Payet esta semana en Tijuana. Mexicanos desplazados por la violencia se van de Guanajuato, se van de Michoacán, de Guerrero, y su sueño es cruzar la frontera con Estados Unidos y quedarse allá. Y gracias siempre por sus comentarios, pero se nos ha criticado, se nos dice que es exagerado, que son solo algunos casos, que por qué le damos tanta importancia al tema. Pues bueno, respondemos con esta información que adelantó hoy el Washington Post, el diario Washington Post. Seguramente esta información va a ser oficial mañana. Ese es el número de migrantes mexicanos detenidos en noviembre. En noviembre nada más por cruzar ilegalmente Estados Unidos. 63,000, más de 2,000 por día, y es una cifra preliminar, puede aumentar. Más de 2,000 mexicanos todos los días cruzando Estados Unidos. ¿Son pocos o son muchos? Hay otro dato. En 2019 fueron 252,000 mexicanos en todo el año los que trataron de entrar a Estados Unidos y fueron detenidos. 362,000 en el 2020. En 11 meses de este año, la cifra es prácticamente del doble. Ahí la tienen, y muchos de ellos dicen y nos han dicho que es no porque están simplemente buscando una mejor situación económica, sino porque están huyendo de la violencia. Ya fueron detenidos en lo que va del año más migrantes, bastantes más migrantes de los que se detuvo en 2019 y en 2020. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, anunció que el próximo año el gobierno va a destinar un fondo de 2,700 millones de pesos para atender los problemas de inseguridad en los municipios con mayores índices delictivos. Muchos de ellos hemos visto cómo se vive, lo hemos presentado aquí. El dinero es adicional al que se tiene destinado para seguridad en el presupuesto. Es un dinero que sale de lo que se ha asegurado a cuentas ligadas al crimen organizado. Suponemos que parte de ese dinero será para reforzar y capacitar a las policías locales, que también, como hemos visto, muchos de ellos están en fuga ante los criminales. Hablando de policías, y también en un tema que nos han criticado mucho, de que mostramos imágenes donde delincuentes, organizaciones sociales, a veces ciudadanos, humillan a las policías, que parece que nos regodeamos mostrando la incapacidad de las policías. Bueno, hoy tenemos un ejemplo contrario. Vamos a ver una policía que pudo hacer bien su trabajo. Este mediodía, policías estatales de Oaxaca hicieron un operativo para liberar camiones de transporte públicos que habían sido tomados por normalistas.
Esto fue al mediodía en la ciudad de Oaxaca. Los policías interceptaron un camión. Los estudiantes se lo querían llevar a una escuela, a una normal. Cuando quisieron detenerlos, los normalistas, pues como suele ser, recibieron a los policías a empujones, algunos a golpes, pero sin mayores problemas. Al parecer bien entrenados, los policías lograron retener cuando menos a unos 20 normalistas, bajarlos, sacarlos y recuperar el camión. Nada que no haría, y con cierta facilidad, una policía bien entrenada, pero esta imagen en México es excepcional. Se pueden retirar, jóvenes. Próxima vez se van a ir al Ministerio Público. Ahorita se le va a generar una carpeta de investigación por los vehículos que tienen adentro. Secuestro de personas y todas las cosas. Ahora pues, por favor, los liberan ahorita, que vamos a estar esperando que los liberen. Vámonos derechito por allá. Órale. Los bajaron, recuperaron el camión, llegaron a un acuerdo con los normalistas, los liberaron. Y bueno, los normalistas entregaron otros 4 camiones que ya tenían en su posesión. Bueno, México, Estados Unidos, ayer fue la recompensa por los hijos del Chapo Guzmán. Ahora la Agencia Estadounidense de Combate a las Drogas, la famosa DEA, dio a conocer un esquema de tráfico y venta de fentanilo hacia Estados Unidos por el que pasan los cárteles mexicanos. Estos son los nuevos callejones virtuales donde se vende droga real. Snapchat, Facebook Messenger, Instagram, TikTok y YouTube. Según la Administración para el Control de Drogas, la DEA, cárteles mexicanos inundan con fentanilo Estados Unidos. Su nueva plataforma de venta, las redes sociales. The cartels have harnessed the perfect drug delivery tool, social media. Social media applications that are available on every single smartphone in the United States. La DEA detectó y siguió la pista durante 12 semanas a varios casos de venta de fentanilo vía aplicaciones. En 32 de 76 investigaciones, poco menos de la mitad de los casos, estuvieron involucrados grupos de narcotraficantes mexicanos. Como parte de su campaña One Pill Can Kill, una píldora puede matar, la agencia dio a conocer que el narcotráfico no solo trafica droga a través de estas redes sociales, también píldoras falsas que imitan al menos 5 medicamentos legales, pero en realidad se trata del mortal fentanilo. Esta es una de las evidencias presentadas por la DEA. Arriba la medicina real, abajo la falsificación. De acuerdo con las investigaciones, 4 de cada 10 píldoras apócrifas de medicamentos legales tienen por lo menos 2 miligramos de fentanilo, una cantidad suficiente, aseguran, como para matar a una persona. ¿Cuáles fueron las redes donde más casos identificó la DEA? Snapchat con 34, Facebook Messenger 28 e Instagram con 14 casos detectados. Están utilizando estas plataformas para inundar nuestro país con fentanilo. Están alimentando la epidemia de sobredosis sin precedentes de nuestra nación, dijo hoy la responsable de la DEA, Ann Milgram. ¿Qué más identificó la agencia? Los códigos que se utilizan en estas aplicaciones para hablar sobre drogas. Simples y sencillos emoticones para identificar metanfetaminas, éxtasis, coca, marihuana, heroína y hongos. Para identificar las medicinas falsas y para describir a los proveedores, los dealers de estos nuevos callejones y ventanitas virtuales donde se pide y se ofrece sin obstáculos. They target people of all ages. A curious teenager ordering a pill online. A college student trying a pill from a friend. An elderly neighbor searching online for a painkiller.
Parecen increíbles las formas en las que se está traficando la droga, pero esto que vamos a ver era inimaginable. Hasta los bebés de un hospital público pasan por estas operaciones. Parece que la creatividad de los vendedores de drogas no tiene límite. En medio de la crisis de fentanilo que enfrenta Tijuana, cientos de ampolletas de esa sustancia y de otros medicamentos psicotrópicos controlados salieron mediante el uso de recetas y sellos legítimos, pero ilegalmente del Hospital Materno Infantil de esta ciudad. Los cientos, quizá más de 1000 dosis de fentanilo, morfina, ketamina y benzodiazepinas extraídas por el propio personal del hospital debieron ser utilizadas como parte del procedimiento de intubación de recién nacidos en estado crítico o como anestésicos para operarlos a ellos o a sus madres. Imagen Noticias obtuvo copia de 114 de las recetas utilizadas para el saqueo, que inició al final del gobierno de Baja California del panista Francisco Vega y que continuó durante el del morenista Jaime Bonilla. Fue entonces que las autoridades sanitarias del estado notaron el tráfico ilícito de los narcóticos y denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del estado los hechos. Sin embargo, la investigación no avanzó, sino hasta ahora con el cambio de gobierno estatal y la renuncia del fiscal Juan Guillermo Ruiz, un compadre de Bonilla. Que había sido una cantidad considerable de ampolletas de fentanilo, las que aparentemente se habían prescrito a pacientes, mujeres embarazadas que habían egresado del Hospital Materno Infantil de Tijuana para que las utilizaran en forma domiciliaria. O sea, había personas a las que les daban 10, 20 o hasta 30 ámpulas de fentanilo para que las estuvieran usando de manera intramuscular o intravenosa en su domicilio, situación que es por demás irregular. Hasta ahora han sido suspendidos 3 funcionarios del Hospital Materno Infantil de Tijuana, incluida la directora, bajo cuya administración ocurrió la extracción de los medicamentos. Aún no es claro si efectivamente las recetas fueron surtidas por las personas indicadas como pacientes o si la simulación fue mayor. De lo que nadie duda es que las sustancias nunca debieron salir del hospital, pues su presentación intravenosa o intramuscular es de estricto uso en terapia intensiva o en el quirófano. En 2020 nuevamente se replicó una situación similar, pero ahora prescribiendo otros medicamentos, que es un ansiolítico que se utiliza también como analgésico, que es el midazolam. Les prescribían el medicamento para que lo utilizaran por 10 o por 20 días, que se sale del contexto habitual para el uso de este medicamento. Eran recetas que eran hasta por 10 o 20 ampolletas de esta sustancia. Luego entonces pudieron haberse beneficiado cientos de pacientes dentro del hospital. Sacaban droga con recetas de un hospital infantil público de Baja California y nadie hacía nada. Parece que ahora con el nuevo gobierno de Baja California, no solo detuvieron esto, sino parece, o puede ser que haya resultado y sepamos qué fue lo que ocurrió plenamente ahí y a ver si se llega a detener a alguna persona. Sacar droga o componentes con receta de un hospital infantil. Tijuana, en los últimos años. Hace unas horas se dio a conocer este proyecto de acuerdo del INE, del Instituto Nacional Electoral, a petición del presidente Lorenzo Córdoba. El proyecto propone que ante la insuficiencia, ante la falta de dineros por la reducción en el presupuesto para el próximo año, el INE determina posponer de manera temporal la realización del proceso de revocación de mandato. Este proyecto va a ser votado mañana en el Consejo General del INE y quizá una mayoría de consejeros digan que no, pero quizá
una mayoría diga que sí, y con esto el INE estaría diciendo: no tenemos dinero para hacer la revocación de mandato, hay que posponer esa elección que supuestamente se va a llevar a cabo el segundo domingo de abril. Seguramente mañana el presidente López Obrador en la conferencia de prensa no la va a dejar pasar. Bueno, en cuanto se difundió el acuerdo, comenzaron las reacciones. El presidente Morena, Mario Delgado, tuiteó: ¡alerta! ¡Golpe a la democracia! En la sesión de mañana, Lorenzo Córdoba buscará que el INE suspenda el proceso de revocación de mandato. Casualmente, el día de hoy, un grupo de ciudadanos entregó más de 3.700.000 firmas, 1 millón más de las requeridas por la ley. Bueno, vamos con la historia de la foto. Hoy se juntaron 31 de los 32 gobernadores. Repito, faltó el de Jalisco, que está de vacaciones. Se reunieron con el presidente López Obrador, con su gabinete. Fue la esperadísima reunión de la CONAGO. En un nuevo comienzo que dejó atrás los reclamos de qué le toca y qué no le toca a las autoridades federales y de los estados, el presidente López Obrador, las y los gobernadores y la jefa de gobierno celebraron en Villahermosa la estrategia de seguridad que por fin consideraron compartida. Estaban ahí los 15 nuevos mandatarios estatales, pero también los de la hoy extinta Alianza Opositora Federalista. Y que la CONAGO sea el instrumento, pues es positivo, ¿no? Ojalá que se haga algo bueno de esta reunión. La Alianza Federalista, pues está un poco desdibujada, muchos ya se fueron, otros, los que estamos no sabemos si estamos o ya no estamos, ¿qué pasó con esa alianza? Y en este borrón y cuenta nueva, fueron presentados cada uno de los asistentes, incluido el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, a quien el 30 de abril los diputados de Morena le quitaron el fuero. Fue un Consejo Nacional de Seguridad con muchas y nuevas caras femeninas, las 6 gobernadoras y la secretaria de Seguridad. México está en la ruta de la pacificación. Del infructuoso y, según dijeron, superado reparto de culpas, habló el morenista gobernador de Veracruz. La irresponsable actitud y evidente omisión de uno de los exmandatarios estatales para dejar a la instancia federal un delito del fuero común que debemos atender a nivel estatal era el anuncio premeditado de nuestro ex colega, de cuyo nombre no quiero acordarme, de que obviamente no iba a meter las manos. Ya sin las quejas por las desmañanadas que la oposición hizo antes, el gobernador de Durango, en representación de los del PAN, se congratuló de los recursos adicionales que irán a la seguridad municipal. En estas mesas se toman decisiones, los gobernadores tomamos decisiones y no echamos culpas. Y esto indudablemente nos está ayudando a que podamos lograr, que podamos resolver este problema, que no lo eludimos. Estamos conscientes de la responsabilidad que se tiene en esta materia. Por los priistas, el mexiquense Alfredo del Mazo celebró el regreso de la CONAGO. Hoy, en un momento histórico y de transformación profunda, la CONAGO respalda la estrategia de seguridad del presidente de la República. En especial, reconocemos el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si de una competencia de elogios se hubiera tratado, el presidente López Obrador se llevó las palmas. Porque después de darle las gracias a los suyos, los de Morena, agradeció la presencia y la colaboración de cada uno de los gobernadores de la oposición, nombrándolos por sus siglas partidistas. Pero a los que más les agradezco que estén aquí son a los gobernadores, a las gobernadoras, la gobernadora de Chihuahua, los gobernadores de otros partidos y a los gobernadores también independientes. Les agradezco mucho. Le agradezco mucho a quienes llegaron a ocupar sus cargos apoyados por el PAN, por el PRI. Les agradezco mucho.
Sí. Aquí me está soplando, Adán, que me falta el Partido Verde también. Fue realmente un encuentro de unidad y además aquí en mi estado, en mi tierra, en mi agua. Y había cuando menos un gobernador de Movimiento Ciudadano, quizá el presidente López Obrador lo confundió con el anterior gobernador de Nuevo León, que era independiente, quizá confundió a Samuel García, pero es de Movimiento Ciudadano. Como sea, queda esta reunión, quedan estas imágenes y queda la pregunta de, ¿llegó el México político al momento de la concordia? ¿Será posible para el 2022 la concordia? En las últimas 24 horas se registraron 170 muertes por coronavirus. Y ahí está nuestra suma de todas las noches, ya acercándose las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud a los 300,000 casos, más los casi 160,000 del registro civil, ponen la cifra de mexicanos muertos por COVID esta noche en 456,315. Los contagios siguen bajos, siguen abajo de los 3,000. Qué bueno que no ha subido esa cifra. En otras cosas, esta mañana unos 200 migrantes protestaron frente a Palacio Nacional para pedirle al presidente López Obrador visas humanitarias. Son integrantes de la caravana que llegó a golpes, que llegó el domingo. Fueron recibidos por la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, luego fueron a la Secretaría de Gobernación, ahí acordaron instalar una mesa para hacer un listado de los migrantes que están en la Casa del Peregrino. Van a aclarar si buscan permanecer en México o tratar de cruzar a Estados Unidos. Por cierto, el viernes vimos estas imágenes, 2 migrantes atropellados por agentes de migración en la autopista México-Puebla, lo recordarán. Sara Valdés era una de esas 2 personas, tuvo golpes en la cabeza, pero nada de gravedad. 6 días después, la señora Sara Valdés fue una de las primeras en registrarse en las mesas que acordaron los migrantes con la Secretaría de Gobernación. Está en la Casa del Peregrino, busca que ella y su familia, pues lo que buscan los migrantes, certeza jurídica. Jueves con nota, David. Buenas noches. Yo vengo con nota todos los días. Hoy vengo con entrevista presencial. Fíjate que poquitos minutos después de que se presentó la decisión pública, la decisión de política monetaria, esta que aumenta 50 puntos base y pone en 5.5 la tasa de interés, todo un año subiendo las tasas de interés en México. Subieron medio punto, como el padre del análisis superior decía. Platiqué con el gobernador Alejandro Díaz de León y le decía que Venía saliendo de la reunión. Acuérdate que la reunión es un día antes y liberan el comunicado al día siguiente. Correcto, sí. No me la prendo, pero se acababa de... acababan de soltar el comunicado, de emitir el comunicado, y lo entrevisté, platicamos 5 o 10 minutos después. Pueden leer en Excelsior mañana, se pueden solazar leyendo la entrevista que le hice, es muchísimo más amplia. Sí. Y yo le preguntaba que cuál era qué había atrás de estar aumentando las tasas de interés. México fue un país que subió muchísimo las tasas de interés, fue el país que más rápido las subió. Así 3, 4, 5 años. Cuando empezaba, en 2017, sí. 2017, 2018, y luego también bajaron muy rápidamente. Han venido subiendo 1.5 puntos en lo que va de este año, y él me decía esto. La inflación podríamos decir que es una enfermedad del dinero. El dinero está enfermo cuando tiene una inflación elevada. Debe de haber estabilidad, y que la estabilidad es deseable, que un entorno de alta inflación es muy perjudicial, especialmente para quienes menos tienen. No, pues sí. Es que hay quien no lo entiende, y quienes hablan del mandato dual y del desarrollo económico, y que la inflación es importada, porque nos hemos quedado mucho en la inflación es importada. Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 30 años. Pues sí, y a mí nada más me importa que la inflación sea alta porque mi papá vive allá. Por lo demás, que la inflación sea alta en Estados Unidos es problema en los Estados Unidos, mientras no se transfiera a los precios domésticos.
tiene que el Banco Central entender claramente que su mandato es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Ahora, muy bien que subieron las tasas para personas como tú, que me imagino que por ahí tienes algunos ahorros y te van a pagar un poco más de interés, pero también van a subir los intereses para quienes tienen deudas. Hay una gran competencia. Tarjetas de crédito y demás. Allí ha funcionado muy bien la competencia, Ciro. Tú tienes hoy una tarjeta del banco A. X. Tienes una tarjeta del banco X. Y el banco Multiva, por ejemplo, te dice, oye, tú estás pagando mucho interés, cámbiate conmigo. Y eso ha funcionado como tope para las tasas de interés. O sea, puedes subir la decisión de política monetaria, pero reduce el margen para los agentes económicos. Ya no van a subir más las tasas. Sí, yo creo que van a seguir subiendo. Y hoy Banco de México anuncia la decisión de política monetaria que van a medir la inflación con cortes más pequeños, que normalmente es vez de inflación de un año a otro, que hoy la van a medir con trimestres. Decía el gobernador en la entrevista que al medirla con trimestres ves las reacciones. No es lo mismo lo que pasaba en diciembre del año pasado con lo que pasa en diciembre de este año, y eso es aritmético. O lo que pasaba en octubre de este año. O si comparas la inflación de 2016, que fue del 2%, si la comparas en el 2017, pues parecía que había crecido mucho la inflación. ¿Conclusión de este tema del aumento de las tasas? ¿Bien? Es una gran decisión, una gran decisión, porque manda el mensaje de que preserve, o sea, que la inflación no viene por el lado del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio se mantiene, se vuelve atractivo el peso, o por lo menos dan menos incentivos para tener dólares. Segundo, que el Banco de México, con esta Junta de Gobierno, a Díaz de León le han tocado 8 miembros de la Junta de Gobierno diferentes. Hoy se veía muy tranquilo, ¿no? Está, pues está feliz, le ha ido muy bien, o sea, le fue muy bien. Se va, no está triste de dejar el banco. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que hizo un gran trabajo. ¿Tiene futuro en el mercado? En el mercado internacional, en el mercado nacional. Bueno. Yo creo que ha hecho un gran trabajo. Remátala, David. Hoy las acciones de Grupo Aeroméxico llegaron a caer hasta 75% en el valor de mercado. Terminaron cerrando con una pérdida del 52%. ¿Qué hay atrás de esta historia? Anuncian que como parte de su reestructura el 49% de las acciones serán vendidas a un grupo que no es Delta, que no es el actual. Es decir, Aeroméxico está a punto de cambiar de manos mexicanas. Bueno, luego nos dices en manos de quién va a quedar. Gracias, David. Hace un año, la Ciudad de México cerró, la ciudad y el Estado de México, por la pandemia. Un año después tenemos esta imagen. En la tarde se inauguró la verbena navideña en el Zócalo, por ahí de las 6:30, se abrieron las puertas, mucha gente, familias, y va a estar ahí en el Zócalo. Qué alegría, qué gusto, hasta el 31 de diciembre con su tobogán de hielo. Ahí están la Rueda de la Fortuna, va a haber conciertos, espectáculos. La verbena navideña va a estar abierta de las 12 a las 9 de la noche, salvo horarios distintos, más cortos, el 24, el 31 de diciembre. Bueno, vamos a una pausa, pero antes, Javier. Ciro, después de la pausa, el golazo de Lainez hoy en España y también el probable canje Chivas Cruz Azul. ¿De qué se trata? Regresamos con eso. Regresamos con eso y para quienes nos siguen tachando de miopes, de ingenuos o de locos, ahí está esa foto, ¿no la tenemos por ahí? Bueno, vamos a ver la foto y para qué discutimos. Volvemos. Será el sereno, pero hace no mucho esta fotografía era inimaginable. 31 de los 32 gobernadores sonriendo con el presidente López Obrador. Faltó el de Jalisco, quien desde hace una semana avisó que se iría de vacaciones. Cierto que ahora los gobernantes de Morena son mayoría, pero ahí están, por ejemplo, los de Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes, que han sido durísimos en otros momentos con el rumbo que ha imprimido a México el gobierno de la Cuarta Transformación. Desde septiembre hemos repetido en este programa que hay un aire de cierta concordia política en el país. Nos han tachado de miopes, de ingenuos, si no es que de locos. Pues allá quienes nos hacen esa crítica.
Pero ¿para qué discutir? Si ahí está esa fotografía de esta tarde en Villahermosa. Y todos posaron con una prometedora sonrisa. No faltará quien diga que se trata del espíritu navideño. Nunca faltará quien diga eso. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.